Y en Buenos clase días, anterior habíamos Buenos días, quedado profe. en lo de la Buenos días, hipertensión profe. arterial, ¿cierto? Estamos explicándolo, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que habíamos hecho un dibujito, que donde ustedes me habían hecho la histología, aquí está más o menos, donde decíamos que tenemos las células endoteliales, la capa muscular, la adventicia, que es tejido conectivo, y me estaban explicando que está la base vasorum, nutrición de los 2/3, y por difusión de lo que tengo en la sangre va a pasar y me va a dar nutrición a 1/3. ¿Qué es lo que ocurre con el paciente hipertenso? El paciente hipertenso siempre se le va a dañar la base vasorum. Entonces, yo les decía, y en la clase anterior les comentaba, que el daño es que la base vasorum se vuelve rígida. Y ustedes me decían que cuando se vuelve rígida, pues pierdo la capacidad de hacer ¿qué? ¿Qué me dijeron? Vasodilatación. Vasodilatación. Entonces, recuerden que como son capilares, los capilares, para que pase, porque de todas maneras las arterias mandan el flujo con una fuerza, pero las arterias musculares siguen, o sea, a medida que yo voy bajando del lecho vascular, voy disminuyendo la fuerza y de todas maneras yo necesito el proceso de vasodilatación y vasoconstricción para que pase la sangre y sea mucho más fácil el flujo sanguíneo. Si yo no puedo hacer vasoconstricción, o sea, el ejemplo es un vaso normal de la base vasorum. Les hago ahí, ¿dónde está el otro? Aquí está. Un vaso normal de la base vasorum, cuando se dilata, se llena el 50%. Mira, aquí les pongo. Entonces, un vaso normal, cuando hago el proceso de vasodilatación y vasoconstricción, me voy a dilatar y me voy a llenar el 50%. Hagamos que el 50% es todo lo que ella recibe. Pero cuando yo no soy capaz de hacer vasodilatación, yo me voy a quedar rígida. Al quedarme rígida, ¿voy a seguir recibiendo el 50% o recibo menos? Recibe menos. Recibo menos. Entonces Menos. voy a empezar a recibir, puede ser el 20 o puede ser el 10%. Si yo recibo menos nutrientes, ¿qué pasa? ¿La célula tiene que trabajar más o tiene que trabajar menos? Trabajar más. Trabajar más. ¿Seguro? Si yo recibo menos Trabaja nutrientes, menos. ¿yo voy a trabajar más o voy a trabajar menos? Profe, va a trabajar menos. Sí, trabajar ¿Cómo se menos. llama ese proceso de adaptación? ¿Atrofia? Atrofia. Entonces, ¿qué parte de la capa del vaso sanguíneo se me va a atrofiar? La adventicia. Adventicia, porque sí. ¿Y qué va al parte más? Más que la adventicia, hay una parte que más me interesa que si se atrofia me va a alterar algo. La muscular. ¿Qué nutre la base vasorum? La adventicia y la muscular, profe. Y la muscular. Entonces, ¿qué se va a atrofiar? La capa muscular. La capa muscular. Si la capa muscular se atrofia, ¿qué pasa con el proceso de contracción? Va a ser ineficiente. Se disminuye. Se disminuye, o sea, no voy a hacer ese proceso de contracción y yo, o sea, ese proceso de contracción, ¿para qué mecanismo lo utilizamos? En un vaso sanguíneo muscular. Impulsar la sangre. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Vasoconstricción. Vasoconstricción y vasodilatación, ¿cierto? O sea que si yo tengo atrofia, ¿qué no puedo hacer? Pegadito, los dos. Vasodilatación y vasoconstricción. Entonces, la célula está atrofiada porque no tiene nutrientes. Recuerden que cuando yo no tengo nutrientes no produzco proteínas, o sea que no voy a producir ¿qué? Ni actina ni miocina. Entonces, no puedo hacer el proceso de contracción ni de relajación. Ustedes recuerdan cuando vieron fisiología que les decían que las capas, yo tengo actina y miocina, y que lo que hacen es que las capas se deslizan sobre su superficie para hacer el proceso de vasoconstricción y vasodilatación. Entonces, decimos que estamos en atrofia, ¿cierto? Pero resulta que la base vasorum se vuelve más pequeñita. Después les explico por qué se vuelve más pequeñita, o sea, se vuelve mucho más rígida. Si decíamos que normalmente llenaba 50 y ya lo pusimos y dijimos que llenaba 30 y decimos que se está volviendo más rígida, entonces pongámosle 10%.
¿qué sigue ocurriendo con el proceso de nutrición? ¿Lo tengo o no lo tengo? Va a ir disminuyendo. Hay una cosa con respecto, y esto quiero que lo tengan en cuenta y ocurre en todos los lados. Yo tengo, espera, hago aquí el dibujo. Aquí. Yo tengo este vaso sanguíneo, ¿cierto? Yo tengo estas dos células. De estas dos células, ¿a quién le va a llegar más nutrición? ¿A la que está pegada al vaso sanguíneo o a la que está afuera? La que está pegada, profe. La que está pegada al vaso. La que está pegada, muy bien. Entonces, cuando yo tengo un proceso que hace que el vaso se vuelva mucho más rígido, el proceso de adaptación no lo van a hacer todas las células del tejido. ¿Sí me hago entender? O sea, porque es que si yo estoy más cerca del vaso sanguíneo, pues ¿para qué me voy a volver atrófica si yo sí recibo nutrientes? En cambio, la que está más afuera, esa sí le toca hacer el proceso de adaptación, que es la atrofia. Pero resulta que si la atrofia continúa, ¿qué hace la atrofia normalmente? ¿Qué dejo yo de hacer? Ya hablé yo de que no producía proteínas, pero también ¿qué empiezo a hacer? ¿O qué hago con la atrofia? Disminuye el tamaño, profe. Disminuyo de tamaño, pero metabólicamente, ¿qué ocurre? Profe, Ya dije que no producía proteínas, proteínas, pero pasa algo más. ¿Qué ocurre? Un aumento Un aumento de Antes de eso, ¿qué ocurre? profe, la pérdida de Disminución del nutrición metabolismo. mitocondrial. Ya dijimos que disminuía el metabolismo, pero metabólicamente, ¿qué ocurre? Profe, como disminuye el aporte de oxígeno, entonces comienza... Degrada proteínas y también también puede hacer autofagia. Autofagia, profe. Bueno, degrada proteínas, pero ¿qué ocurre? Que hay una característica específica en la atrofia cuando es prolongada. Como tiene poco oxígeno, se acumula el lactato. Puede generar una lesión celular cuando es isquémico. No. ¿Qué ocurre? Entonces ya me dijeron, no produzco proteínas, se empieza a me comer dijeron como se ella disminuye el misma, metabolismo, pero hay algo particular que ocurre en la ¿Daña la atrofia. membrana? ¿Daña la membrana celular? Más o menos, pero no, tiene que ver con metabolismo. ¿Qué ocurre? Gluconeosis anaerobia. ATP. No, ¿qué ocurre? profe, como Es característico de la atrofia. como ya no tiene nutrientes, entonces como que se comienza a alimentar de ella misma, o sea, autofagia. Sí, pero ¿qué pasa? Ya me dijeron la autofagia, pero ¿qué me hace la autofagia? Profe, ¿se pasa la degradación celular? ¿Empieza la degradación celular? No, esa es La eliminación de autofagia. ¿Qué organelos ocurre? para ¿Qué me poder hace la alimentarse de los autofagia? mismos. ¿Qué pasa? ¿Pueden funcionar los canales si estoy en atrofia? ¿Pueden funcionar las vías para pasar las sustancias si estoy en atrofia? Puede ocurrir edema celular. Isabel, señora. puede ocurrir necrosis. No. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con las claviolas, las latrinas? ¿Qué pasa con los canales de sodio y potasio? ¿Qué ocurre? Se cierra ocurrir un para edema, energía, profe. No, ¿qué ocurre? Degradación de proteínas celulares, profe. Ya me lo dijeron que es la autofagia. ¿Qué pasa cuando yo hago eso? ¿No ocurre lo de calcio que se une con los enzimas y comienza a degradar todo? No, ¿qué ocurre? ¿Un edema celular? No, ¿qué ocurre? Tercera, recuerden que tienen un cero acumulado ahí atrás, ¿no? Lo van a seguir sumando. ¿Qué ocurre? Profe, se pierde la homeostasis tisular de la célula. No, ¿qué ocurre metabólicamente? Si lo digo yo, última vez, ¿qué ocurre? Metabólicamente va a suplir las necesidades a las que tiene esa célula actualmente. Por ejemplo, como tiene menor cantidad de nutrientes que le llegan, va a recibir una adaptación y la cantidad de células que van a morir son pocas y No. se van a... Profe, No. Profe. ¿Qué ocurre metabólicamente?
Profe, las proteínas de membrana de la mitocondria, pues como son canales, empiezan a alterarse y se empiezan No, antes de eso, ¿qué ocurre? ¿Se reduce la síntesis de proteínas? Ya lo dijimos y eso lo dije yo. ¿Qué ocurre metabólicamente? No están estudiando. Ocurre estrés del retículo. ¿Por qué hay estrés del retículo? Acumulación de proteínas. ¿Y qué es la acumulación? Porque yo produzco proteínas. ¿Qué es el estrés del retículo? Las proteínas Al mal plegamiento de plegadas. proteínas. Mal plegamiento de proteínas. ¿Y por qué se da el mal plegamiento de proteínas? Y eso que les ayudé. La falta de nutrientes, profe. Por falta de No, aminoácidos. señor, porque ocurre el mal plegamiento de proteínas. Sí tiene que ver Porque con hay eso, pero por tiene mayor una síntesis de explicación. proteína de Falta de las que se aminoácidos. puede Porque se arreglar están, el retículo. Acumulación. la autofagia, profe, porque se están sacando las proteínas bastante y se empiezan a plegar mal. No, ¿por qué ocurre? Porque la célula tiene que renovar proteínas, entonces pues en ese recambio se van plegando las Porque no tiene proteínas, pero mal, para poder como recomponer esa membrana. No. Porque no tienen aminoácidos esenciales. Al fin, uy, Dios mío, esto fue un parto lento. Y eso ya lo habíamos hablado. Recuerden que cuando yo estoy en atrofia no tengo ATP. Estamos en atrofia, no tengo ATP. Y yo les dije, hay alteración de los canales. No tengo clatrinas, no tengo claviolas, no tengo nada que ingrese porque gasto mucho ATP. Si no tengo ATP, ¿por qué voy a gastar ATP en canales para que entre? Entonces empiezo a echar mano de las proteínas. Pero lo primero que ocurre antes de activar la apoptosis es un estrés del retículo. Si yo no tengo estrés del retículo, yo no activo apoptosis. Si yo no tengo estrés del retículo, yo no libero calcio. Si yo no tengo estrés del retículo, no libero citocromo C. ¿Sí me voy a entender? O sea, lo primero que debe ocurrir es que se me estrese el retículo. ¿Y cuál es la forma que se me estresa el retículo? Exactamente, me coge las proteínas de membrana, que ya lo habíamos hablado en una clase y se los expliqué, las degrada. Pero el problema es que él no tiene, la célula no tiene reserva de aminoácidos esenciales. Pliega las proteínas, pero le hacen falta secuencias de aminoácidos y quedan mal plegadas. Y eso me estresa el retículo. Esas células que entran en estrés del retículo, ahora sí, ¿en qué proceso van a entrar? En necrosis y en apoptosis, dependiendo de qué tan dañada tenga yo la membrana. Si no tengo tan dañada la membrana, pues me voy a apoptosis. Si tengo muy dañada la membrana, me voy a necrosis. O puedo empezar los dos procesos y durante los dos procesos, o sea, por lo menos puedo empezar la apoptosis, pero durante el proceso se me siguió dañando la membrana. Entonces hago necrosis, que es lo que se llama necroapoptosis. Entonces, esas células que se me mueren, no se me van a morir todas. Entonces pongamos acá. Entonces, yo tengo este grupo, este vaso sanguíneo, y tengo este grupo de células. Entonces, espérame porque aquí hice algo que no sé qué hice. Bueno. Este grupo de células, entonces dijimos que la que está más lejos son las que se empiezan a morir. Entonces, estas tienen reserva, estas están en atrofia. Puede ser que esta tenga reserva y esta esté en atrofia, eso depende de la difusión de las sustancias. Y resulta que esta se me muere, ¡prum! Se murió. ¿Qué pasa con una célula muscular que se muera? Muscular lisa que se muera. Por necrosis. ¿Es un tejido lábil, quiescente o permanente? Permanente. ¿Qué es? Permanente. ¿Un tejido qué? Permanente. Permanente. ¿Qué quiere decir que es un tejido permanente? Que no tiene puede capacidad de dividirse. No puede dividirse. Que no No puede se regenera. dividirse. Entonces, si yo me muero, o sea, se murió la célula, y yo tengo una célula aquí y una célula acá, este espacio donde yo ocupaba, ¿por qué se debe reemplazar? Por tejido fibroso, Por la tejido cicatriz. cicatrizal, muy bien. Entonces, este tejido cicatrizal está constituido ¿por qué? ¿Qué componentes tiene?
Colágeno. ¿Qué componente? Colágeno. En la clase anterior yo les decía y les pregunté en dónde estaban las fibras elásticas que me habían dicho ustedes que estaban en la matriz extracelular. Una otra de las preguntas que yo le hice es ¿quién mantiene esa matriz extracelular? La que mantiene esa matriz extracelular son todas las células que están ahí. Si yo tengo fibroblasto, el fibroblasto, si tengo un macrófago, el macrófago, si tengo una célula endotelial, la célula endotelial, todas esas mantienen la matriz extracelular. Esa matriz extracelular tiene fibras elásticas, pero también tiene fibras, fibrilina y tiene otras sustancias que también ayudan a la elasticidad del tejido. ¿Cuál es el problema? Que esas sustancias no se regeneran fácilmente. Cuando hay una lesión del tejido, ese espacio que queda va a ser reemplazado por tejido conectivo y ese tejido conectivo no es el mismo laxo que tiene el tejido inicial, sino que es un tejido conectivo mucho más fuerte. ¿Qué ocurre si empezamos a perder células musculares en ese vaso sanguíneo y lo cambiamos por tejido conectivo? ¿Qué pasa? Se vuelve rígido. Se Pierde vuelve la estenosis. rígido. Entonces, el vaso sanguíneo va a tener un aumento de la resistencia. Entonces, por eso cuando yo tengo el corazón, ¿quién es el que me manda la sangre a la parte sistémica? ¿A qué lado del corazón? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. El izquierdo. ¿Y quién? ¿Aurículo o ventrículo? Ventrículo. Entonces, el ventrículo se llena. ¿En qué fase me lleno? Diástole. Diastólica. ¿Y en qué fase mando? Sístole. Sístole. En sístole. Entonces, cuando el ventrículo se llena, que estoy en diástole, voy a hacer la contracción para mandar la sangre a todo el tejido y resulta que la aorta es rígida. Normalmente, ustedes recuerdan que yo tengo el corazón aquí, viene la aorta ascendente y después ¿qué viene de la aorta ascendente? El callado. El callado que es así, ¿cierto? Una curva. Entonces, normalmente uno ¿qué hace cuando mi vaso sanguíneo funciona bien? Yo mando la sangre y cuando yo mando la sangre, este se sube un poquito porque hace proceso el callado, se distiende para uno disminuirle la resistencia porque es que tiene que hacer una curva y bajar. Entonces, él se distiende para disminuir la resistencia y bajar la sangre por la aorta descendente, por la aorta torácica y luego descendente. Cuando yo me vuelvo rígida, que es lo que estábamos hablando que le pasa a la pared del vaso sanguíneo, entonces me volví rígida, ¿qué ocurre? Cuando la sangre golpea acá, ¿tengo que mandarla con más fuerza para que dé la vuelta o no? Sí, con más fuerza. Con más fuerza. Entonces, si yo tengo que mandarla con más fuerza, ¿a quién le estoy aumentando la fuerza? Al ventrículo. Al ventrículo izquierdo. Al ventrículo izquierdo. ¿Y qué proceso de adaptación me va a hacer ese ventrículo izquierdo? Una hipertrofia. Una hipertrofia. Entonces ya entendieron una parte de que por qué ocurre en un paciente hipertenso el proceso de hipertrofia. Entonces, ya después de toda esa carreta, que no teníamos que hablar de esa parte, me adelanté un poquito para explicarles qué era la hipertensión arterial para que me entendieran. Y esto me está viendo. Ahí ven la pantalla, sí, ¿no? ¿Sí ven la diapositiva? Sí, profe. No, la diapositiva no. ¿No? Ah, bueno, espérame ya, porque me tocó dejar de compartir. Compartir. ¿Ahora? Ya, profe. Ya, ahora sí. Bueno. Entonces estábamos acá en esta diapositiva, que fue cuando empezamos a explicar el proceso. Entonces ya me entendieron por qué el paciente hipertenso con el tiempo va a ser un proceso, eso no es que yo lo haga ahorita de una vez, ¿no? El proceso de hipertrofia puede durar mucho tiempo. Puede ser que yo sea hipertensa a los 30 años y a los 50 años mi corazón ya está hipertrofiado. O puede
durar menos tiempo. O sea, eso depende de la condición genética. Recuerden lo que hablábamos en el primer capítulo. La evolución de las enfermedades depende mucho de mi material genético y de la impronta que yo tengo. Si yo tengo antecedentes de enfermedad cardíaca, si yo tengo antecedentes de hipertensión, muy probablemente el proceso de hipertrofia lo va a hacer un poquito más rápido que una persona que no tenga antecedentes. Pero eso depende de la condición de cada paciente. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces vamos para este otro ejemplo. Para que me entiendan por qué se vuelve un ciclo vicioso. Ya me robo una hoja de por acá que me pueden. ¿Ustedes qué ven de esta gráfica, de esta foto que tienen acá con esta foto que tienen acá? ¿Qué ocurre? El tamaño de los Se ventrículos disminuye de la órbita. luz de las cámaras. Disminuye la luz del ventrículo, que me estaban diciendo. Entonces, en un ventrículo normal, volvemos otra vez a hacer el ejemplo de los circulitos para que me entiendan una cosa. Normalmente este ventrículo, o sea, el de la foto inicial, o sea, este que les estoy señalando donde dice miocito normal, este ventrículo se llena 50 cc. Es decir, que manda 50 cc ¿para qué? Para todo el organismo y da el proceso de oxigenación normal. Pero cuando yo estoy haciendo proceso de hipertrofia, yo pierdo dos cosas y me van a decir qué es lo que pierdo. ¿Ustedes han visto las personas que son musculosas o hacen actividad física, pero que tienen músculos? ¿Sí los han visto o no los han visto? Los fisiculturistas. Bueno, cuando ellos están en reposo, normalmente ¿se le marcan los músculos o no se les marcan los músculos? ¿O están en reposo y son flácidos y cuando hacen fuerza es que se les marcan los músculos? Sí, se marcan, profe, tienen tono Se muscular. marcan los músculos, ¿cierto? O sea que el músculo tiene, ¿cómo se llama ese proceso? ¿O cómo se llama? Tono muscular, profe. El tono muscular. Entonces se le marca el tono muscular. Quiere decir que normalmente cuando él está en reposo tiene un tono muscular y ese tono muscular hace que tenga algo de contracción el músculo. ¿Qué pasa si el corazón, porque mire que le estoy aumentando el espesor a ese ventrículo del corazón, ¿será que ese corazón va a tener el tono aumentado o no lo va a tener aumentado? Sí, señora. Sí, sí lo va a tener. No, porque me pasa igual, el corazón es que se vuelva flácido y otra vez, y aumenta el tono. Si aumenta el tono, ¿qué fase del llenado cardíaco me altera? ¿O de la función cardíaca me altera? ¿Qué fase? La relajación, dilatación del ventrículo. Sí, pero ¿qué fase es? La diástole, profe. La diástole. Me altera la diástole. Recuerden que cuando ustedes veían fisiología, a ustedes les explicaban que para que el corazón se llenara, se tenía que relajar. Entonces el corazón se relaja y eso permite que se expandan las fibras y reciba los 50 que yo les mostré, ¿cierto? Y cuando ellas se expanden completa y se estiran y se llenan las 50, adquieren toda la extensidad para poder hacer el proceso de sístole, que es enviar la sangre. Resulta que ese corazón que está chiquitico no me va a recibir, el que tiene, o sea, el que estamos hablando aquí que dice hipertrofiado, ya no me va a recibir 50, sino que me va a recibir 30. Si me recibe 30, ¿qué pasó? ¿O qué diferencia tengo entre este y esta? ¿Qué disminuyó? La luz. El volumen. No, ¿qué Disminuye el disminuyó? Por ahí lo gasto cardíaco. dijeron. El volumen sanguíneo. El volumen sanguíneo. Si disminuye el volumen sanguíneo, o sea, yo estoy recibiendo 30, pero ¿por qué estoy recibiendo 30? Porque me volví más gordito, pero también porque tengo más tono, entonces no me voy a relajar para recibir 50, sino que solamente tengo el espacio para recibir 30. Disminuyo el volumen. Si yo disminuyo el volumen, ¿qué pasa con el resto del volumen que tenía que llegar? Porque es que todo el corazón manda 50, o sea, normalmente el corazón funciona aurícula derecha 50, ventrículo derecho 50, arteria pulmonar 50, vena pulmonar 50, aurícula derecha izquierda 50 y ventrículo izquierdo 50 para la aorta 50. Si yo ya no estoy recibiendo 50, sino que estoy recibiendo 30,
¿qué pasa con esos 20? Quedan en la aurícula. Se quedan en la aurícula. Entonces, empiezo a tener como un remanente. Si se quedan en la aurícula, ¿qué ocurre? La aurícula derecha, ¿cuánto me va a recibir? Los 50, Creo pero que pues los El está... ventrículo derecho, los 50, ¿cierto? Arteria pulmonar, 50. Vena pulmonar, 50. Pero mi aurícula izquierda, ¿cuántas tiene? ¿Cuánto tiene ahí? Ya tendría 70, Ahora ¿no? tendría 70. Ya tendría 70. Mi aurícula en esa parte sí alcanza a dilatarse un poquito. O sea, si dice yo hago el esfuerzo y lo dilato. Pero resulta que él recibe 70. ¿Y cuánto manda el ventrículo? 30. 30. ¿Y cuánto se me va a quedar en la aurícula? 70. 40. Los 70. 40. Nosotros somos malos para sumar. Ahí ya quedaron. Lo pensaron mucho. Entonces, no créanme, a mí me toca con calculadora. Yo ahorita estoy aterrada con mi hijo que tiene 8 años y él te hace multiplicaciones. Él no utiliza calculadora de 4 cifras de una. Es muy bueno para matemáticas. En cambio, a mí me toca, cuando empieza a decirme, a mí me toca con la calculadora o hacer la mano, porque dice, si no, hasta allá no llego. Recuerden que la aurícula se estira, pero va a llegar un momento en que se va a poder seguir estirando, ¿o no? Para seguir recibiendo. Recuerden que quedamos con 40, ¿no? ¿Cuánto le va a mandar el lado derecho? 50. 50. Entonces, cuando llegue la otra vez va a llegar a 90. ¿Cuánto va a recibir el lado izquierdo, el ventrículo izquierdo? 30, se me va a quedar 60. Entonces va a llegar un momento en que ya la aurícula no es capaz de distenderse y si no se me distiende la aurícula, ¿en dónde se me va a empezar a quedar el remanente? Los pulmones, ¿no, profe? En los pulmones. Y si el vaso sanguíneo, recuerden que el pulmón no se distiende mucho, ¿en dónde se me empieza después a quedar el remanente? Retroceso. En las arterias pulmonares. Arterias pulmonares y después. Vena pulmonar. Ya dijimos que la vena. En el Teníamos ventrículo aurícula, derecho. vena, arteria Derecho. pulmonar. Ventrículo. En el ventrículo derecho y luego la aurícula derecha. Y ahí es donde ustedes ven un proceso que se llama la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Sí ven? Yo no les he enseñado nada. Eso lo saben ustedes, pero lo único que les he enseñado es la hipertrofia. Pero ustedes son los que saben cómo se funciona el manejo del corazón. Si ustedes no saben que el corazón pasa por, la circulación pasa por esos lados, no entienden por qué se me puede quedar en el pulmón. Y no entienden por qué el paciente me hace edema pulmonar. Entonces, ya les expliqué qué pasa en la morfología cardíaca. Ahora vámonos a la parte sistémica. Si yo mandaba 50, ¡prum!, y me llegaba el dedo gordo del pie y se me regresaba, o sea, con muy buena oxigenación hasta el dedo gordito del pie, ya me toca mandar 30. Si yo mando 30, ¿qué ocurre con la oxigenación de los tejidos? Empiezan a entrar en hipoxia, o cierta hipoxia, ¿no? Se disminuye el oxígeno, exactamente. Si se disminuye el oxígeno, ¿quién es el responsable de censar que tengo buena sangre o buen oxígeno? Que se los enseñaron en fisiología, que les dijeron, este censa si el volumen es adecuado. Los riñones. Los riñones. Resulta que el riñón tiene un problema. ¿Será que el problema que tenemos es porque no tenemos sangre o es porque el corazón no está funcionando bien? La segunda. Porque el corazón no funciona bien, ¿cierto? Pero el riñón está censando que no hay volumen. Siempre el riñón, lastimosamente el riñón no censa, no, el que no funciona es el corazón, hagamos otra cosa. El riñón, como siempre, va a disminuir la sangre que va a llegar en la parte sistémica. El corazón lo censa como si el paciente no tuviera volumen y me va a activar una serie de cositas. ¿Qué me activa cuando yo no tengo volumen? Primero, Eritropoyetina. Sí, la eritropoyetina. ¿Y qué va a hacer la eritropoyetina? Aumenta la producción de eritrocitos. Producción de Matías. De Matías, ¿por qué? Porque es que yo le estoy diciendo al riñón, oiga, no hay volemia,
y no hay transporte de oxígeno, entonces el riñón dice, mandemos la eritropoyetina para producir eritrocitos para que transporte oxígeno, pero el problema es que la eritropoyetina demora más o menos, o sea, todo el mecanismo para que me salgan los eritrocitos maduros demora 5 días. Y yo no puedo esperar tanto tiempo, porque yo estoy en hipoxia, o sea, estoy con disminución de oxígeno, principalmente en unos órganos importantes. Entonces, ahí pegadito, ¿qué otra cosa hay? Secreción de renina. Antes de Vasoconstricción. Vasoconstricción. ¿Y cómo ocurre? O sea, que primero antes de eso, ¿qué hay? ¿Qué dice él ahí? Arritmias. Disminución de volumen. Sí, señor, alcanza. ¿Qué hay? Va por ahí por donde ustedes dicen. Pero es que resulta que si yo tengo disminución de oxígeno, ¿qué tengo que proteger? ¿O qué tengo que hacer? Eso se los explicaron en fisiología. Aumentar el gasto cardíaco, ¿no? Sí, o sea, por mecanismo aumento frecuencia cardíaca y etcétera, pero no ahorita no nos metemos en eso. Pero ahí pegadito hay algo que yo tengo que hacer. ¿Disminuyó el riesgo de ciertos órganos para suplir los importantes, como el cerebro? Exactamente, la redistribución de flujo sanguíneo. Entonces, esa redistribución de flujo sanguíneo me va a activar la vasoconstricción y la vasodilatación y va a hacer que ciertos órganos adquieran más oxígeno, como corazón, cerebro, riñón, que son los que yo necesito con más oxígeno, y le van a quitar nutrición al intestino. Por eso a veces los pacientes les pueden llegar con dolor abdominal. Y la manifestación es dolor abdominal, me duele el estómago. Y resulta que es porque está en una falla cardíaca, pero el paciente no está oxigenando bien, entonces le quitan el oxígeno al intestino. Y recuerden que el intestino también necesita oxígeno porque él está haciendo peristalsis. A él no le podemos quitar todo el oxígeno porque si no, las bacterias hacen un proceso que se llama translocación y hacen un proceso que se llama isquemia y el paciente se muere. Pero es un mecanismo compensatorio. Ahí pegadito, cuando yo hago redistribución del flujo, ahora sí voy a aumentar frecuencia cardíaca y aumento el gasto. Pero ¿será que aumentando frecuencia cardíaca y aumentando gasto voy a mejorar lo que necesito? ¿El problema es de contracción o el problema es de llenado? El problema es de llenado. O sea, yo le aumento la frecuencia cardíaca, pero si yo aumento frecuencia cardíaca, ¿qué le estoy aumentando el corazón? Trabajo cardíaco. El trabajo cardíaco. O sea que voy a inducir a que haga más que contracción. Si le aumento el trabajo, ¿qué proceso de adaptación estoy haciendo? Hipertrofia. O sea, le aumento que me siga haciendo hipertrofia. Si le aumento el trabajo cardíaco al corazón, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para aumentarle el trabajo? Aumentar la presión. No. Sanguíneo. ¿Qué necesito? ¿Más oxígeno? ¿Ah? ¿Más oxígeno y nutrientes? Más oxígeno y nutrientes. Y resulta que si yo necesito más oxígeno y nutrientes, ¿qué problema tengo? Que ya estoy en hipoxia. Que ya tiene una falta de oxígeno y de nutrientes en el resto de todo. Que tengo una hipoxia porque no estoy mandando la sangre completa, pero independientemente, la nutrición del corazón, ¿de qué depende? ¿De qué depende la nutrición del corazón? De las coronarias. De las arterias coronarias. ¿Y las coronarias para nutrir el corazón de qué dependen? De la diástole. O sea que el corazón se relaje. ¿Y el corazón se me relaja mucho? No. No, entonces el corazón, ¿qué empieza a hacerme? Isquemia. Antes de la isquemia. Dijimos anteriormente que el cuerpo está con ausencia de oxígeno. Entonces, ¿el corazón qué me va a hacer? ¿Cómo se llama el proceso de ausencia de oxígeno? Hipoxia. Recuerden que la isquemia es cuando ya no tengo nada. O sea, cuando no me pasa nada, nada de oxígeno. Pero aquí voy a tener esa hipoxia. ¿Entendido? Entonces,
Mi corazón muy juiciosa y el eje, bueno, ya dijimos, primero eritropoyetina, luego redistribución de flujo, entonces empiezo a redistribuir órganos importantes, luego proceso de vasodilatación, vasoconstricción, que ahí va pegado con la redistribución, aumento, frecuencia cardíaca, acuérdense de lo que estamos diciendo. Y ahora sí lo que me habían dicho, ahí pegadito se va a activar el eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué hace el eje? Retiene agua y Profe, sodio. retiene agua y sodio, sí. O sea, retiene el sodio y por ende se me queda el agua también. O sea, los dos mecanismos. ¿El problema es de volumen? No, porque ahora, pues, esa agua y esa... va a aumentar la Anteriormente, ¿el problema era volumen? Sí. Eran llenados. ¿El problema era de volumen? ¿Sí o no? No. No. ¿El paciente estaba perdiendo líquidos por algún lado? No. Para yo decir que el No. problema es de volumen, no. ¿El problema Solo de quién oxígeno. era? De la bomba, Llenados. de llenado, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo empiezo a retener líquido? ¿Edema? Sí, Se pero aumenta ¿qué la ocurre? presión. ¿Qué me va a aumentar? Aumentar el La volumen. volumen arterial. La volemia. Muy bien. O sea, acuérdense que todavía no hemos, para que no se me adelanten tanto y no se me vayan a confundir. A medida que vamos avanzando, yo después sí les pido términos, ¿no? Ahorita estamos muy colegiales, entonces hay cosas que sí saben porque estamos viendo proceso de adaptación, hipoxia, isquemia, pero hay cosas que yo les permito que no me hablen de términos. Cuando veamos el capítulo, después que salgamos del capítulo, ya me tienen que hablar terminología como médicos, ¿entendido? Entonces, lo que yo hago con la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona es retener volumen, entonces me va a aumentar la volemia, ¿cierto? Entonces hagamos el ejercicio. Ustedes están reteniendo líquido, estamos reteniendo porque activamos el eje renina-angiotensina-aldosterona. La vena cava me va a recibir, como está reteniendo líquido, la vena cava debía recibirme los 50 que yo normalmente mandaba, ¿cierto? Pero ahora me recibe 30. Como yo estoy reteniendo líquido, ya la vena me va a empezar a recibir, pero ya no me va a recibir 50, sino que me va a recibir un poquito más porque es que el paciente tiene activado el eje. Hay otro problema antes de hacer el paréntesis. Cuando la sangre se me empieza a detener a nivel de los pulmones, o sea, que la aurícula se me extienda tanto, la aurícula izquierda se me extienda tanto que ya empieza a llenarse, o sea, ya se me empieza a llenar los vasos sanguíneos, las venas y la parte de las arterias, esa sangre no fluye fácilmente, se me empieza a quedar, a estancar, ese proceso se llama congestión. Ahí nos adelantamos un poquito a capítulo 4. Como esa sangre se me queda y se queda como estancadita, ¿qué pasa con el proceso de difusión? ¿Se hace fácil o se hace difícil? Difusión de oxígeno. Se hace más difícil. ¿Por qué? Porque es que sale un poquito, empieza a hacer el proceso, pero como yo estoy estancada, hay eritrocitos que se me quedan ahí, se empiezan a golpear, a destruirse y se empieza a liberar el oxígeno antes de que salga del pulmón, o sea que tengo el problema ahí en el pulmón. Fuera de eso voy a adelantar, como yo hago un proceso de congestión, ¿qué hace que el contenido de la sangre se me quede en el vaso sanguíneo y no se me vaya para afuera? Eso lo vieron también en fisiología. La diferencia de presiones. La diferencia de presiones, o sea que yo tengo una presión, ¿quién es la que hace en el vaso sanguíneo y quién es la que hace afuera? ¿De quién depende de que todo se quede dentro del vaso sanguíneo? ¿Cómo se llama esa presión? Coloidosmótica. Coloidosmótica. ¿Y de quién depende? De las proteínas. De las proteínas. De las proteínas, principalmente de la albúmina. ¿Y cómo se llama la otra presión? Hidrostática. Hidrostática. Entonces, normalmente para que todo se quede en la luz del vaso sanguíneo, la presión coloidosmótica y hidrostática deben estar más o menos como a la par. Generalmente siempre es un poquito más la presión coloidosmótica para que se me quede ahí. Generalmente cuando uno habla de edema, muchas gracias, doña Gloria, generalmente uno habla de edema,
hay una alteraciones de presiones, pero la que más se altera es la hidrostática, a pesar que la coloidosmótica es la que se modifica. O sea, uno habla que la presión hidrostática aumenta, la otra disminuye, pero realmente la hidrostática nunca disminuye, la que siempre se modifica es la coloidosmótica. Si el riñón está deteniendo sodio y agua, ¿qué pasa con la proteína? ¿Queda igual? ¿Aumenta en concentración o se diluye? ¿Qué pasa? Se diluye. Se diluye. Se diluye. Entonces, al diluirse esa proteína, ¿qué pasa con la presión coloidosmótica? ¿Aumenta, disminuye o queda igual? Si se disminuye la cantidad de proteínas, si se diluyen las proteínas, espere. Disminuye, profe, sí. ¿Qué pasa Disminuye. con la presión coloidosmótica? Disminuye también la presión. ¿Se qué? Disminuye. Se disminuye la presión coloidosmótica. ¿Y quién aumenta, entre comillas? La hidrostática. La hidrostática. La hidrostática. Y eso va a hacer que el contenido que está en la luz del vaso se me vaya ¿a dónde? Al intersticio. Y eso me va a causar edema. Ahí me adelanté un poquito para explicarles el término de edema. Entonces, ese edema, ustedes recuerdan el pulmón. Ustedes recuerdan el pulmón, mire, este es un pulmón, recuerden que es como un panal de abeja y este es el espacio alveolar, ¿cierto? La pared alveolar, ¿qué tiene? ¿Qué componente tiene la pared alveolar? Surfactante pulmonar. No, eso está dentro del alveolo. ¿Qué tiene la pared o qué tiene el septum alveolar? Mejor la pregunta. ¿Capilares? Los capilares. Entonces, si hablamos del proceso de que a esos capilares se les aumentó la presión hidrostática y se les disminuyó la coloidosmótica, les estoy diciendo que se sale el líquido. ¿Para dónde se sale el líquido? A los alveolos. A la luz de los alveolos. ¿Y en la luz de los alveolos yo qué hago? ¿Qué función tengo yo que hacer en la luz de los alveolos? ¿Qué llega ahí? Intercambio gaseoso, sí. Intercambio gaseoso. Y si tengo agua en la luz de los alveolos y llega el oxígeno, ¿será que puedo hacer ese intercambio gaseoso? No. No, señor. No. No. Entonces, si no puedo hacer el intercambio gaseoso, ¿qué hago? ¿Qué empiezo a hacer? ¿Qué le pasa a la Insuficiencia sangre? respiratoria. No, ¿qué le pasa a la sangre? Hipoxia. Empieza a acumular dióxido de carbono. Sí, pero ¿qué hago? ¿Cómo se llama el proceso? Cuando se disminuye el oxígeno, ¿cómo se llama? Hipoxia. Hipoxia. Empiezo a hacer hipoxia. ¿Esa hipoxia de quién depende? ¿Del corazón, del riñón o del pulmón? Ahora depende del pulmón. Depende del pulmón. O sea, tenemos una falla en el corazón, ¿cierto? Corazón derecho. Izquierdo, qué pena. Que me está acumulando y va a llegar un momento en que esa falla del corazón va a ser de que se me alteren las presiones y empiece a fallar el pulmón. Hago un paréntesis. Todo el mundo se muere de edema pulmonar. Aquí les expliqué una causa de edema pulmonar. Tenemos edema pulmonar por neumonía, tenemos edema pulmonar por falla renal, tenemos edema pulmonar por todo. Por eso es que edema pulmonar no se considera un diagnóstico. ¿Será que yo le puedo dar tratamiento? Bueno, ¿qué tratamiento le darían ustedes a un paciente que me está haciendo este tipo de edema? Ya dijimos que me activó el eje renina-angiotensina aldosterona, empezó a acumular líquido, me alteró las presiones. ¿Qué tratamiento le dan? ¿Diurético? Profe, ¿podría ser un antidiurético? Bueno, y tú le das un antidiurético. ¿Será que funciona? Miren lo que nosotros acabamos de hablar. Miren la gráfica y miren. ¿Será que funciona el antidiurético? ¿Quién es el problema? ¿El problema es la activación del eje o el problema es el corazón? Hay que inducir la secreción de agua. El problema es el corazón, ¿cierto? ¿Será que si yo le doy el antidiurético, se me va a dejar de activar el eje renina-angiotensina-aldosterona? No, profe, va a seguir el problema ahí. ¿Por qué no se me deja de activar el eje renina-angiotensina-aldosterona? Porque el corazón sigue mal. Sí, Porque el sigue corazón igual. sigue igual. O sea que ¿a quién tengo que mejorar? Al corazón. ¿Qué parte del corazón? ¿O qué parte de la función del corazón? El lado izquierdo. La relajación. La relajación. Entonces, ojo, eso es lo que yo les digo, Ceci, por eso tienen que hacer un poquito la integración.
Si yo sé cómo es el mecanismo fisiopatológico y si yo sé que el paciente a mí me llega, por lo menos en un edema pulmonar, porque el señor tiene una hipertrofia del corazón, yo sé de entrada que sí, yo tengo que darle diurético, pero es que si yo no le mejoro el llenado, no le mejoro la oxigenación, porque estamos diciendo que tiene edema pulmonar y no le mejoro la oxigenación, así ustedes le den el diurético que quieran darle, no se me desactiva el eje renina-angiotensina-aldosterona. El eje renina-angiotensina-aldosterona es responsable de, o sea, ustedes de aquí al resto de su vida van a escuchar, el eje renina-angiotensina-aldosterona es responsable de todos los males. ¿Por qué? Porque es que lastimosamente el riñón, cuando hay un problema de disminución de oxígeno, el riñón nunca dice es corazón, nunca dice es pulmón el que está fallando, mejoremos el pulmón, no, él nunca dice eso, lo que él dice es falta volumen y me activa el eje. Entonces, yo le puedo dar el diurético, pero el eje va a estar activado y lo que voy a empezar a hacer es una pelea entre iones que voy a hacer que el paciente me entre en una falla renal y le puedo dañar el riñón al paciente. Entonces, esto es para que ustedes se den cuenta. Yo tengo que tratar, sí, tengo que darle diuréticos, pero no es el eje del tratamiento. El eje del tratamiento del paciente es mejorarle la sangre que tiene que mandar y que esa sangre, sea 30 o sea 40, ¿qué tiene que llenar, qué tiene que llevar bien esa sangre? Para yo poder disminuir la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué tiene que llevar esa sangre? Suficiente oxígeno. Exactamente, porque si lleva suficiente oxígeno, o sea, si va bien cargadita de oxígeno, eso por ende me va a bloquear la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona y el paciente deja de retener líquido. Y con el diurético lo que voy a hacer es que ayude al paciente a que el líquido que retuvo lo elimine en la orina. Pero de entrada, o sea, acuérdense, de entrada no es solamente diurético porque el problema lo tengo en el corazón. Ustedes le van a dar diurético y el paciente va a seguir mal. Le doy diurético y no le manejo el corazón, el riñón que sigue sensando, que está en hipoxia, que está en hipovolemia, sigue liberando eritropoyetina y sigue liberando todos los mecanismos que hablamos con la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona y el diurético no va a funcionar. Pero hagamos un paréntesis y me voy a adelantar un poquito. ¿Qué pasa cuando yo le aumento el trabajo al corazón? ¿Qué necesita ese corazón cuando yo le aumento el trabajo? Más nutrientes. Más nutrientes para hacer el proceso. Hay una cosa importante en el proceso de la hipertrofia fisiológica con el proceso de la hipertrofia patológica. Y el proceso importante es que en la hipertrofia fisiológica, cuando nosotros hacemos ejercicio, y hacemos ejercicio, no es que hacemos ejercicio un día y ya vamos a tener el corazón como un deportista de alto rendimiento. Recuerden que uno en el proceso de la actividad física pues se libera ácido láctico, pero a su vez se entra en un proceso un poquito de hiperventilación y ese proceso de hiperventilación pues a veces hace que el intercambio gaseoso no sea como muy bueno y como le estoy aumentando el trabajo al corazón, el corazón necesita más nutrientes. Para necesitar más nutrientes, el corazón inicialmente entra en un proceso de hipoxia. Cuando un organismo está en hipoxia, ¿tú qué necesitas? O sea, si yo tengo disminución de oxígeno, ¿yo qué necesito para poder compensar que no tenga disminución de oxígeno? ¿Hace la respiración anaeróbica? No. ¿Qué necesito yo? O sea, de estructuras, ¿qué necesito yo para no tener una disminución de oxígeno? Disminuir la función, o sea, del órgano. No, recuerden, estructuras. Necesito, bueno, el órgano, pero no. La hipoxia o la disminución de oxígeno es porque yo no tengo buen aporte de oxígeno. ¿Quién es el que me da el buen aporte de oxígeno? ¿Los pulmones? ¿La hemoglobina? Sí, los pulmones con la oxigenación y la hemoglobina, pero ¿será que los pulmones son los que llevan y llegan al corazón y dicen tengan? Las coronarias. ¿Las arterias? Las arterias. Entonces yo necesito de vasos sanguíneos, ¿cierto? Resulta que normalmente nosotros hacemos proceso de hipoxia y el proceso de hipoxia normalmente libera un factor de crecimiento que es un factor de crecimiento embrionario.
O sea que el proceso de hipoxia me va a activar unos genes embrionarios y van a empezar a formarme vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque es que si yo le aumento el trabajo, o sea, si ustedes, a ver cómo les hago el ejemplo más práctico. Si ustedes son operarios de una máquina y yo necesito que hagan la misma actividad, pero esa máquina tiene varias manitas donde pueden trabajar varios. Y resulta que yo necesito que ustedes hagan la misma, o sea, que hagan lo mismo que están haciendo, pero que aumenten el trabajo, o sea, que en lugar de 5 me hagan 10 paquetes. Pero alzar la máquina solito hace mucho más trabajo, pero tiene la opción de meter más personas para ayudarte a alzar la máquina, y cuando tú metes más personas para ayudarte a alzar la máquina y hacer más paquetes, te va a rendir más, ¿cierto? Porque ya no tienes que hacer tanta fuerza. Ahí tú estás utilizando colaterales, ¿sí? O sea, estoy utilizando más personas para que hagan la misma actividad y le lleguen y yo producir más paquetes que cuando yo estaba solito, que eran 5, ahora voy a producir 10. Cuando a un tejido normal yo le aumento el trabajo, el tejido normalmente entra en un proceso de hipoxia, entra normalmente en un proceso de que le estoy aumentando, necesita más nutrientes, y la forma de necesitar más nutrientes es activación de genes embrionarios, principalmente el factor de crecimiento endotelial. ¿Qué me va a hacer ese factor de crecimiento endotelial? Ya se lo dije. ¿Qué me van a producir en un vaso sanguíneo principal? ¿Qué me va a generar? Los colaterales, angiogenes. Vasos sanguíneos colaterales. Y eso va a permitir que la nutrición de los tejidos pues abarque más. O sea, que no un vaso principal que sea el que nutra todo, sino que esos vasos colaterales me van a permitir que llegue la sangre pues mucho más tejido. Esos vasos colaterales se hacen en el sitio de hipoxia, ¿no? Entonces, yo tengo un corazón así de grande, pero el problema, ¿se acuerdan qué hace el hipertenso? ¿Qué dijimos que hacía el hipertenso en las arterias musculares? Se ponían rígidas. Se ponían rígidas. Entonces, este señor es hipertenso y tiene sus arterias coronarias rígidas. No tiene placa, pero está rígida. Decimos que cuando está rígida, ¿cuál es el problema? Que no hace No hace vasodilatación. Entonces, ustedes me decían que un proceso de adaptación, ¿se acuerda cuando estábamos hablando de lo que se activaba? Era que se activaba la vasodilatación y la vasoconstricción, aumento de trabajo para que llegara más flujo al resto de tejidos, principalmente al corazón, cerebro, riñón, y eso me aumenta que llegue más oxígeno y más nutrición al resto de los tejidos. Si yo estoy rígida, ¿voy a seguir recibiendo los 50 que yo recibía cuando estaba normal o voy a recibir menos? Menos. Voy a recibir menos, ¿cierto? Entonces, si yo recibo menos, si recibo 30, y esa sangre, yo me estoy trabajando más y recibo 30, ¿quién es el que se va a nutrir más? ¿El que está pegadito al vaso sanguíneo o el que está afuera del vaso sanguíneo? El que está pegado al vaso El que está pegado al vaso sanguíneo. Entonces, por eso usted, por lo menos, si yo le hago un corte a esto y lo veo en el microscopio, yo no veo todas las células hipertrofiadas. Yo veo unas células gorditas, otras células hipertrofiadas. Entonces hagan una pirámide, o sea, imagínense en una pirámide, espérenme, ya lo pintamos así. Bueno, entonces, esta es una pirámide, hagamos de cuenta que este es el corazón, este es el vaso sanguíneo. Entonces, ¿quién recibe más sangre? El que está pegadito, ¿cierto? Y el que está afuera no recibe sangre. Entonces, el que está pegadito tiene nutrición. Entonces, y la otra, me olvidé de decir eso. Las células musculares son muy vivas en el sentido de que ellas saben, recuerden que ellas están entremezcladas. Hay células que trabajan más que otras, sobre todo cuando están unidas. Entonces, hay células que por lo menos donde el estiramiento es mayor, les toca hacer mucho más trabajo que otras. Entonces, tú puedes encontrar
Esta célula con más nutrientes, la que está más pegada a los vasos sanguíneos con más nutrientes, pero sin proceso de hipertrofia. Estas células de acá, las que están en la media, puedes encontrar unas células normales y unas células en hipertrofia. Y las células que están aquí afuera, pongámosles que están en hipertrofia. Este vaso sanguíneo está cerradito y me recibe solamente 30. O sea que el tejido ya de entrada está en hipoxia, ¿cierto? Pero como le aumenté el trabajo, yo necesito más nutrientes. Las células de aquí ya empiezan a pensar que las otras necesitan nutrientes, pero ellas no van a ser bobitas de darle nutrientes, porque si ella no coge lo que necesita, pues va a entrar en un proceso de muerte celular. Entonces resulta que usted reparte esos 30 y esos 30 que estoy dando me llega hasta acá. Y estas células de acá no les llega casi nada. Estas células están en hipertrofia. Como casi no les llegan nutrientes, ¿qué proceso de adaptación me empiezan a hacer? Atrofia. Atrofia. Entonces, por eso yo puedo encontrar en un corte célula normal, célula hipertrofiada y célula atrófica. ¿Sí? Si el proceso continúa, yo le sigo mandando los 30, pero resulta que aquí más células se me hipertrofiaron. Y si se me hipertrofian esas células, ¿qué más necesitan esas células? Mucho más energía. Mucho más nutrientes. Entonces, ahí sí que menos le van a pasar aquí a estas células. Entonces, estas células empiezan a hacer estrés del retículo asociado a la autofagia, que recuerden que va pegadito, y empiezan después a hacer ¿qué proceso? Apoptosis. Apoptosis o necrosis. Necrosis. Es lo que ustedes ven aquí en esta gráfica. Entonces, la célula llega a un momento, recuerden que cuando yo entro en atrofia, dejo de gastar energía en eliminar y en captar. Entonces, por eso ustedes ven que estas células empiezan a acumular unas goticas en el citoplasma. Entonces, ella acumula estas goticas en el citoplasma y es indicativo de que la célula ya se está dañando. Y va a llegar el momento en que no le va a llegar nutrientes, o sea, no le va a llegar porque es que las otras células empiezan a hacer el trabajo de las que están atrofiadas, porque recuerden que las atrofiadas no trabajan, entonces a mí me toca sobrecargar las que trabajan. Entonces, no van a recibir nada de nutrientes, las células se vuelven envidiosas, ahí ya se vuelven más selectivos, o sea, es que si yo no me cuido me voy a morir, entonces, pues prefiero yo cuidarme y que la otra sea la que sufra. Entonces, por eso la célula ya entra en muerte celular y es lo que ustedes ven acá. ¿Entendido? Ese proceso puede ocurrir cuando yo tengo una enfermedad teromatosa, cuando yo tengo hipertensión solita, que se llama, cuando veamos el capítulo de cardiología, cuando yo no tengo una enfermedad teromatosa, o sea, algo que me destruya el vaso sanguíneo, sino que es porque la sangre no me alcanza y no hago colaterales, ese proceso se llama cardiopatía isquémica crónica, que es que crónicamente, a medida que va avanzando el tiempo, se me van muriendo células y miren por lo menos esto. Aquí esta área afectó toda la pared del ventrículo y los músculos papilares. Esto es del ventrículo izquierdo. Si me afecta los músculos papilares, ¿qué me afecta? ¿El funcionamiento de quién? De las válvulas. De la válvula. Y el paciente se me puede morir. Estos infartos son graves, estas áreas de lesión son graves, porque cuando se lesiona el músculo papilar, ¿ustedes se acuerdan de los músculos papilares cómo eran? Ustedes se alcanzaron a ver en muerto, ¿cierto? Sí, señora. Sí, Son muy bonitos, que son unas tiritas delgaditas y en la parte donde se insertan más gruesito. Cuando esas áreas se infartan o se lesionan, se rompen. O sea, se rompe el músculo, es como una cuerda que pronto se rompió. Y cuando se rompe, hace un proceso que se llama prolapso de la válvula, que es que la válvula ni se abre ni se cierra, quedó ahí. Y el problema de eso es que si no se abre y no se cierra, ¿qué me va a afectar? Mezclado de la sangre oxigenada y sangre no. Exactamente, entonces si me llegaba a 30, ahora me va a llegar menos. Y si me va a llegar menos, pues hago hipoxia y se me va a acumular más en el pulmón, me va a hacer más edema pulmonar y el paciente murió. Entonces, por eso es que uno tiene que tener, o sea, la idea de esto es que, pues lastimosamente explicarle esto al paciente a veces es muy complicado, pero uno tiene que tratar de darle a entender al paciente que estos cambios no es que yo soy hipertenso hoy y mañana voy a hacer esto, sino que el problema es que yo soy hipertenso hoy,
y cuando tenga 50 años voy a hacer esto, y el problema es que me la voy a pasar hospitalizada todo el tiempo por un edema pulmonar, porque mi riñón no está funcionando bien, porque estoy haciendo falla cardíaca y mi corazón no está funcionando bien. Con estos cambios, ¿será que yo les puedo decir, ay, volvamos otra vez, doctor, ahora sí lo voy a hacer caso, volvamos otra vez a mi estado inicial, con un corazón así como ustedes lo ven en esta gráfica? No. ¿Puedo No, hacerlo? porque ya No es puedo. crónico. No, profe. Ni siquiera está- con es eso. irreversible. Por eso es que ustedes hacen un papel muy importante en explicarles al paciente que cuando uno es hipertenso, que no es el cuento que yo detestaba cuando yo hacía el internado, el rural, habían los sábados, no sé si ustedes se acuerdan, yo no soy tan, yo hice no mentira, sí, ya hace rato, yo soy patóloga hace 10 años. Había los sábados una cláusula en RCN que se llamaba Es que tardes de salud. Entonces, esas cláusulas, yo detestaba ese programa porque salían diciendo, la hipertensión arterial, tomen agua de garbanzo, tomen agua no sé qué. Y los pacientes que eran hipertensos dejaban de tomarse el medicamento y si usted tenía turno el domingo en la noche le llegaban infartados en crisis hipertensiva y cuando uno iba a hacerles la historia clínica, no doctora, yo dejé de tomarme la pastilla ayer porque es que en RCN dijeron que el agua de garbanzo me quita la hipertensión arterial. ¿Será que el agua de garbanzo le quita la presión arterial? Pues algo estructural. No. No, propio un hipertenso no. Exactamente. Entonces, uno tiene que explicarle muy bien al paciente porque es que a veces la otra, si yo soy hipertensa, yo no soy hipertensa todo el tiempo. Por eso cuando uno hace el diagnóstico de hipertensión arterial, uno nunca debe hacer el diagnóstico de hipertensión arterial en la consulta. O sea, que el paciente ingresó, tú le tomaste la presión arterial cuando estás en la consulta y el paciente está hipertenso. ¿Por qué? Porque es que hay un síndrome que se llama el síndrome de la bata blanca, que es que hay pacientes que les da susto ir al médico y cuando entran a la consulta van a estar hipertensos porque les da miedo. Entonces, cuando yo encuentro un paciente así, uno tiene que mandarles a hacer por una semana una curva de presión arterial. Entonces uno les explica, tiene que tomarse la presión arterial en la mañana, al mediodía y en la tarde. Por favor, no se la tome después de hacer actividad física. Si estuvo caminando, se sienta, reposa 30 minutos y se la toma. Que se la tome la misma persona o con el mismo equipo, porque recuerden que hay variaciones un poquito, y lo anota en un papelito. ¿Por qué? Porque es que hay pacientes que son hipertensos en la mañana, hay otros que son hipertensos en la tarde. Los que son hipertensos en la tarde, generalmente recuerden que en la tarde, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay personas que en la tarde, después de tanta actividad, retienen agua, se les edematizan los pies. No quiere decir que a mí se me edematizan los pies y soy hipertensa, no. Sino que uno en el transcurso del día empieza a retener agua, aumenta la volemia y se me vuelven hipertensos, entonces se vuelven hipertensos en la tarde. Y hay otros que son hipertensos al mediodía. No quiere decir que todo el tiempo esté con cifras tensionales altas. Entonces ya uno mirando la curva de presión arterial, uno sí le puede decir al paciente, ¿es hipertenso o no es hipertenso? Y uno tiene que explicarle al paciente que a veces le toca la actividad física, mejora mucho la actividad, o sea, hacer ejercicio mejora mucho la parte de la hipertensión arterial, pero cuando ya uno le toca darle medicamento al paciente, el paciente tiene que tomarse el medicamento, hacer actividad física y hacer dieta. No es que yo con la actividad física y la dieta ya me va a quitar la hipertensión arterial, no, porque es que la hipertensión arterial ya hay un cambio, ¿qué les expliqué yo? Ya hay un cambio estructural en el vaso. No quiere decir que yo lo vaya a volver a hacer. Lo que hago es que la progresión de la enfermedad sea más lenta. Que si yo iba a hacer una insuficiencia cardíaca con una hipertensión, con un espesor del ventrículo de esta manera, yo lo vaya a hacer cuando tenga 60 años o 70 años, porque ya va a ser mucho más lenta la progresión. O que no lo haga porque soy muy juiciosa y me tomo los medicamentos, entonces no lo voy a hacer, no voy a hacer progresión de la hipertensión arterial. Entonces no voy a tener un ventrículo izquierdo tan dilatado. ¿Me entendieron hasta acá? ¿Les quedó claro cómo lo hago? Sí, profe. Si tienen una Sí, pregunta profe. de ese tema, de esta parte, hablen señora. ahora o callen para siempre. ¿Todo claro? Súper claro, profe. Ah, profe, claro. Sí, profe. bueno. Después de hablar de ese proceso, ya encaminamos un poquito para hablar de muerte celular.
Entonces recuerden que la muerte celular es la consecuencia final, que es progresiva, que es cuando yo tengo una lesión irreversible, yo ya voy a progresar, y tiene varias causas como la isquemia, las infecciones, las toxinas, los traumas severos me causan la parte de muerte celular. Recuerden que la muerte celular puede ser por dos procesos, apoptosis o necrosis. Recuerden que la apoptosis va muy pegado con el estrés del retículo, o sea, generalmente debe haber algo asociado con la parte metabólica de producción de proteínas para la activación de la apoptosis. Cuando veamos el capítulo, hay una vía, o sea, la apoptosis tiene dos vías, una vía intrínseca y una vía extrínseca. Hay una vía que no depende del estrés del retículo, sino que depende de que los canales no funcionen y que no tenga una buena cantidad de ATP. O sea, que puede ser que la célula, si no tiene una buena reserva de ATP o no es capaz de producir ATP, de una vez va a entrar en apoptosis. Para que yo haga apoptosis o para que yo haga necrosis, obligatoriamente debe haber daño de la membrana. Entonces, ¿cómo ocurre el daño de la membrana? Recuerden que nosotros hablábamos que en la atrofia, la célula empieza a comerse ella misma. ¿De dónde va a sacar? De la pared de las membranas, o sea, de la pared del citoplasma, de la membrana citoplasmática y de las organelas. El problema es que ella empieza a sacar como en sacabocados, o sea, saca redonditos de proteínas para producir otras proteínas y va a causar el estrés del retículo, pero el problema de sacar en sacabocados de la membrana es que la membrana se va a volver muy lábil y como una de las cosas que hacen las lesiones es que se me altera el ATP y se me van a alterar los canales. Entonces, ¿qué empieza a hacer? O el primer cambio que aparece cuando yo tengo una lesión. Morfológico en la célula. ¿Cuál es el primer cambio que yo veo? Va a haber inflamación. Que se vuelve más Disminución del tamaño. Edema. Ojo, no es inflamación, es edema. Entonces, ¿y ese edema por qué se ocurre? ¿Por qué ocurre? Porque se llena de líquido, profe, se forman vacuolas, pues en las células. ¿Por qué ocurre ese edema? Por daño en la permeabilidad de la membrana. Porque los canales no están funcionando bien. Porque los canales no están funcionando muy bien. Ojo con lo que me contestan. Recuerden que están en patología y que yo pregunto mecanismos. Si ustedes me dicen a mí que la célula se inflama, quedan 0 en parcial. Si ustedes me dicen que es que hay un aumento de la permeabilidad, pero no me explican por qué hay el aumento de la permeabilidad, 0. Recuerden que tengo ausencia del ATP, no se me activan los canales de sodio y potasio, antes se alteran. Se me sale el potasio de la célula y se me empieza a entrar el sodio. Y como se me entra el sodio, ¿quién se va a arrastrar con el sodio? El agua. El agua. El agua. Pero estábamos diciendo que la membrana está apolillada, ¿cierto? ¿Qué pasa si me empiezo a llenar de agua y estoy apolillada la membrana? ¿Qué ocurre? La célula se hematiza. Destrucción de la ¿Qué pasa membrana. si yo me estoy llenando de agua y estoy apolillado? ¿Qué puedo hacer? Lisis. ¿Qué hago? Van a desprender fragmentos. No, ¿qué hago? Se está inflando y se está inflando, se infla y se infla y se infla. ¿Qué ¿Una pasa? rotura de las membranas? Se rompe. La membrana no es igual de compacta como una célula normal, porque estamos diciendo que está apolillada, porque estoy cogiendo las proteínas para mandarlas para producir más proteínas, ¿cierto? Pero estoy produciendo proteínas mal plegadas, o sea, yo cojo, de aquí cojo una proteína y me la llevo, pero no tengo aminoácidos esenciales. Cuando lo mando a hacer el ensamblaje en el aparato de Golgi y pasa otra vez al retículo endoplasmático, me queda una proteína mal plegada. Esa proteína mal plegada se va a venir y se va a pegar donde yo saqué la anterior. No. No. Va a quedar en donde? En el citoplasma. Me va a activar la vía de ubiquitina, que después más adelante la vamos a hablar. Entonces, me deja el espacio. Si me deja el espacio de donde lo saqué, ¿me debilita la membrana o no me la debilita? Sí, la debilita. Me la debilita. Sí, ¿Y yo claro, me estoy profe. llenando de qué? ¿De qué me estoy llenando? De agua. De agua. De agua. Y si tengo la membrana debilitada y me estoy llenando de agua, pues va a llegar un momento en que me estalle. ¿Hice apoptosis o hice necrosis? Necrosis. Necrosis. Hice necrosis.
El problema de la necrosis, que más adelante lo vamos a ver, la necrosis me va a activar lo que es la secuencia inflamatoria. O sea, la necrosis, como yo libero muchas sustancias del citoplasma, más adelante vamos a hablar de unos radicales libres, de unas proenzimas que se liberan, me va a causar más daño ahí. O sea, por lo menos, yo me morí y yo tengo células aquí al lado, voy a dañar las células de al lado lastimosamente porque yo libero proenzimas que con el calcio que está afuera y con el calcio que se liberó de la mitocondria se me activan y empiezan a dañar las células de al lado. Por eso es que en la necrosis nunca es chiquita, la necrosis siempre es grande. ¿Cuál es la diferencia de la apoptosis? Que no causa inflamación. Que no causa inflamación. ¿Y la lesión la hago yo qué? O sea, ahí me muero yo y no lesiono a los del lado, porque todo lo contengo. Y no tengo necesidad de derramar el contenido. Entonces, por eso la lesión es solamente para mí y no para los del lado. Pero en la necrosis yo sí daño las de al lado. Entonces, ustedes ven aquí una tablita de cuándo puedo yo tener los procesos de adaptación que hablamos. Entonces, cuando yo tengo estímulos fisiológicos alterados, algunos estímulos lesivos no mortales, recuerden que es el proceso que yo hago por lo menos de adaptación. Me pongo un estímulo, me adapto, vuelvo otra vez a mi estado de homeostasis, me quitan el estímulo, vuelvo otra vez al estado inicial. Cuando yo tengo un aumento de la demanda del estímulo, recuerden que tanto en la hiperplasia y en la hipertrofia yo utilizo factores de crecimiento, hormonas. Pero para que yo haga hiperplasia y hipertrofia depende del tejido donde yo esté. Si es un tejido muscular, yo no me voy a dividir, lo que voy a producir es actina y miosina, o sea, los factores hormonales me van a ayudar, o los factores de crecimiento me van a ayudar es para la producción de proteínas. Pero si estoy en un tejido que se divide, el aumento de factores de crecimiento van a hacer que la célula se divida. Reducción de nutrientes y de estímulos, recuerden que es el proceso de atrofia, irritación crónica, la metaplasia, que es un cambio de fenotipo que más adelante lo vamos a hablar. Del aporte de oxígeno reducido, que es la lesión celular. La progresión grave, mira que donde está incluido el daño del ADN, es lo que nosotros hablamos de una lesión irreversible, que puede ser con muerte, con necrosis y apoptosis. Y resulta que antes de yo hacer muerte celular o una lesión casi irreversible, yo empiezo a hacer unas alteraciones metabólicas, empiezo a sumar mutaciones y empiezo a tener unas lesiones crónicas que me van a dar acúmulos de calcio, pigmentos de lipofuscina, góticas de grasa, o sea, eso depende de cualquier proceso. Y recuerden que la acumulación de mutaciones que no producen la muerte celular me va a llevar al envejecimiento celular. Entonces vamos a hablar hasta las 9:30. Es que tengo un médico que lo estoy capacitando, entonces tengo que darle, él me tiene una exposición hoy, entonces nos toca cortar la clase. Que no me regañe porque estoy hasta la 1 con él. Entonces, recuerden que la hipertrofia hablábamos que ocurría en tejidos que no se dividen, que es el aumento del tamaño de la célula. O sea, no tengo un aumento en el número, pero sí en el tamaño, o sea, que la célula se vuelve más gordita. El hecho de que yo me vuelva más gordita, pues el órgano donde voy a estar, que tiene esa función de hipertrofiarse, va a aumentar de tamaño y de peso. O sea, se vuelve más grande y se va a volver más pesado. Recuerden que no hay células nuevas y siempre se debe a un aumento en la producción de proteínas estructurales. Entonces, este proceso ocurre otra vez en células que no se dividen, puede ser fisiológico o patológico. Recuerden por lo menos un proceso fisiológico es el embarazo. Nosotros hacemos una hipertrofia tanto del útero como de glándulas, de unos segmentos de la glándula mamaria para la lactancia. La actividad física es otro proceso y los procesos que más priman son los patológicos. Y todo se debe por un aumento de las exigencias funcionales, por un aumento del estímulo hormonal o por un aumento en la liberación de factores de crecimiento. ¿Yo qué necesito? Pues la célula necesita tener una matriz extracelular y una membrana celular que estén íntegras. Hay una cosa importante. Yo puedo aumentarle el trabajo a la célula, pero recuerden que todas las células independientemente se nutren por proceso de difusión. Y ese proceso de difusión depende de la matriz extracelular.
Y esa matriz extracelular depende de que yo tenga los componentes adecuados de proteoglicanos, de elastina, de colágeno, de fibrilina, bueno, de todo lo que vimos en el primer capítulo. Si resulta que esa matriz extracelular tiene mucho colágeno, ¿qué pasa con el proceso de difusión? ¿Va a ser fácil o va a ser difícil? Va a ser más difícil. Más ser difícil más porque es difícil. como una barrera. Exactamente, es una barrera. Entonces, si yo tengo un cambio en la matriz extracelular, yo no voy a poder hacer hipertrofia, porque no voy a tener los nutrientes ni me van a llegar los nutrientes necesarios para yo poder hacer el proceso de adaptación. Entonces, ahí de entrada entraría en atrofia. Por eso es que a veces en algunos tejidos, por lo menos en este corazón que vimos nosotros antes, donde tienen las áreas de infarto, por lo menos este corazón, si yo me pongo a mirar, aquí cuando están infartados es cambiado, o sea, este color quiere decir que se perdió la célula y yo estoy siendo reemplazado por tejido conectivo denso. Entonces, eso hace que se dificulte el proceso de difusión, y cuando se dificulta ese proceso de difusión, se me va a aumentar el infarto, o sea, se me van a aumentar las células que van a hacer el proceso primero de atrofia y luego de muerte celular. Entonces tenemos varios mecanismos, tenemos dos mecanismos por el cual ocurre el crecimiento del proceso de hipertrofia. Entonces, una de las cosas que se maneja tanto en la fisiológica y en la patológica es que obligatoriamente, espérame, adelanto un poquito, debe haber este mecanismo, o sea, así sea fisiológico o patológico, yo necesito tener un sobreestiramiento de la carga para que ese sobreestiramiento de trabajo o ese aumento de trabajo que le estoy haciendo se me vuelva la célula prácticamente como autocrina, donde la célula manda y dice, oiga, hay un aumento de la carga de trabajo, entonces tenemos que aumentar el rendimiento mecánico. Entonces lo que hacemos es liberar factores de crecimiento que van a ir directamente sobre ciertos receptores que van a hacer que se me activen las vías de transducción de señales, el proceso de transcripción, y empiece yo a hacer, mire, si ustedes se van aquí, empieza a haber liberación, activación de genes embrionarios, va a haber aumento de la síntesis de proteínas y va a haber un aumento de los factores de crecimiento. Mire que la misma célula se vuelve autocrina. Cuando ya es capaz de compensarlo, deja de liberar factores de crecimiento. Entonces, ¿esas vías de qué depende? Pues hay dos vías. Y esta depende es de que si yo hago actividad física o no lo hago. ¿Cuál es la vía que me activa cuando yo hago actividad física? ¿La de la proteína G o la de la fosfatidil-inositol 3-sinasa? La de la fosfatidil-inositol. La La de la fosfatidil-inositol. Entonces resulta que esta vía es la que me va a activar. Una de las cosas, cuando ustedes leen el texto es muy claro. La que me activa genes embrionarios casi el 100% es la vía de la actividad física. El ejercicio me va a activar genes embrionarios y estos genes embrionarios me va a activar la vía de la AKT. Esta vía va a hacer que se produzcan verdaderas proteínas de actina y miosina. ¿Por qué yo les digo verdaderas proteínas de actina y miosina? Porque son proteínas de actina y miosina que se producen en el área, o sea, cuando yo estaba chiquitico, que produzco las primeras proteínas de actina y miosina. Estas proteínas de actina y miosina tienen mejor capacidad de rendimiento, o sea, tienen mejor capacidad de estiramiento porque son iguales a las que yo producí cuando era pequeña y tienen mejor capacidad de estiramiento y de contracción. ¿Cuál es la diferencia con la parte de la proteína G, que es la patológica? Uno, que se van a activar factores de crecimiento, que en ocasiones me activa algunos genes embrionarios, pero resulta que la actina y miosina que se me producen son isoformas de la proteína inicial. ¿Qué quiere decir isoformas de la proteína inicial? Que son iguales a cuando yo era embrionario o eran muy similares. Que son muy similares. Que son muy similares. Entonces, ¿cuál es el problema?
El problema es que cuando se van a estirar y se van a contraer otra vez, o sea, cuando están haciendo la parte del serruchito de la intercalada, no van a lograr estirarse o recogerse de una manera pues apropiada como son la actina y miosina inicial, o se pueden romper fácilmente. Entonces ese cuadro me empeora el cuadro del proceso patológico. Eso es uno. Ambos procesos me van a activar la formación de vasos colaterales. Ambos procesos. ¿Qué diferencia hay entre un vaso muscular con colateral de una persona que hace ejercicio con un vaso colateral de una persona que tiene hipertensión arterial? ¿Cuál es la diferencia? Y que tiene vasos colaterales. La composición. Vasodilatación. La de la hipertensión va a aumentar la resistencia. Por ahí va. Cuénteme, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un vaso de una persona muscular, de una persona que hace actividad física con vasos colaterales, a una persona hipertensa con vasos colaterales? La rigidez del vaso, ¿De quién? de la persona que no realiza ejercicio. Ojo, yo no digo que no realice ejercicio. ¿Es hipertenso? No, de la que es hipertensa. De la que es hipertensa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues el riesgo sanguíneo va a ser mucho menor y pues va a tener... Al aumentar la rigidez, disminuye el riego. No le puede dar los nutrientes a todas las células. Pues, profe, que al aumentar la rigidez hay una pérdida de la vasodilatación, y si hay una pérdida de la vasodilatación, pues hay menos irrigación. Ojo con lo que yo les estoy diciendo. O sea, pongan atención. Tengo dos personas, ¿no? Una que hace ejercicio y otra que es hipertensa. Ustedes van a mirarle los vasos sanguíneos al señor, o sea, tienen ojos rayos X para vasos sanguíneos, rayos X no porque solamente vemos huesos, pero al cáncer tienen una visión muy buena y le ven los vasos sanguíneos al paciente que hace ejercicio y tiene colaterales con el paciente que es hipertenso y tiene colaterales. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La composición, profe, ¿no? Lo que decías ahorita, las proteínas de las que se componen. Ojo, estoy hablando de vasos sanguíneos. ¿Cuál es la diferencia? Una persona necesita los vasos sanguíneos para lograr suplir el aporte mínimo sanguíneo a las células. En cambio, la persona que tiene, ¿cómo se llama?, estas ramas colaterales y que tienen una vasodilatación correcta, es para, ¿cómo se llama esto? Se me fue. ¿Cuál es la diferencia? Pues también el retorno venoso influye bastante, ¿no? Porque el músculo tiene que presionar los vasos sanguíneos para que haya un retorno correcto al corazón. Recuerden Pues, que si yo hablo de colaterales estoy en el lecho arterial y estoy hablando de arterias musculares. ¿Cuál es la diferencia entre una persona, los vasos sanguíneos de una persona que hace actividad física con colaterales a una persona hipertensa con colaterales? ¿En la hipertensión la vasovasorón se puede atrofiar? Fisiológicamente, ¿qué pasa? O a nivel funcional, ¿qué pasa? Ojo, tengo un paciente con vaso sanguíneo muscular con colaterales, actividad física, y un paciente hipertenso con una arteria muscular con vasos colaterales. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿El engrosamiento de la túnica media? No. Profe, pues que el de la hipertensión arterial va a tener más resistencia que el que hace ejercicio. No. ¿Cuál es la diferencia? El volumen de sangre. ¿Pero no va a permitir que llegue la sangre a través de los vasos colaterales de la persona hipertensa? Más o menos. Sí, pero no. La capacidad de vasodilatarse una de la otra. ¿Cómo así? Por ahí va. Pues que la persona hipertensa no va a poder hacer la vasodilatación y vasoconstricción de manera efectiva porque tiene los vasos rígidos, pero la persona que hace ejercicio va a tener una mejor capacidad para hacerlo porque sus
vasos sanguíneos están en buen estado. ¿Y qué pasa entonces? Que va a Con los poder colaterales. va a poder dar un flujo y un aporte de nutrientes correcto a todas las células que se encuentran en su alrededor. Exactamente, esa es la diferencia. Yo tengo una persona que hace actividad física. Esa persona que hace actividad física en sus arterias musculares, que no tienen ningún cambio porque hace actividad física, es un deportista sano, ¿qué va a hacer si yo activo frecuencia cardíaca? Si yo activo trabajo porque estoy haciendo actividad física, necesito más nutrientes. Y para necesitar más nutrientes, ¿qué mecanismo hace el vaso sanguíneo? ¿Qué mecanismo hace el vaso sanguíneo? Lo acabaste de decir. Vasodilatación. Vasodilatación. Entonces, yo tengo un vaso sanguíneo normal que cuando estoy sin actividad física traslada 50 cc, ¿cierto? Estoy haciendo actividad física y me vasodilato. ¿Voy a trasladar 50 o traslado un poquito más? Un poco más. Traslada más. Un poquito más. Entonces ya en el vaso sanguíneo no me va a pasar 50, sino que me va a pasar 60. O me va a pasar 70. Y si tengo colaterales, esas colaterales van a recibir más sangre o menos sangre. Más sangre en el caso del deportista. Más sangre, que tiene más nutrientes, entonces ahí todo el corazón va a tener ¿qué? Nutrición. En cambio, ¿qué pasa con la persona hipertensa? La persona hipertensa, ¿qué pierde? Nutrientes. Vasodilatación. No, Pierde la vasodilatación. Entonces hablábamos de que el vaso sanguíneo no me va a recibir 50, sino que me va a recibir 30. Yo hago y ponemos al paciente a hacer actividad física. ¿Qué no puede hacer el hipertenso? Ser un ¿Qué no puede trabajo hacer? constante. No. ¿Qué no puede hacer en el vaso sanguíneo? La vasodilatación. O sea que me recibe 30. ¿Y sus colaterales cuánto me van a recibir? Las mismas 30, ¿no? También van a recibir. Les toca repartirse los 30. ¿Aumentó la parte del aporte o no aumentó la parte del aporte? No, no aumentó. Y entra No, con- la aumentó porque tiene un problema en el vaso sanguíneo. El de la actividad física sí lo aumentó, el que hace ejercicio sí lo aumentó, el que no tiene daño en el vaso sanguíneo sí lo aumentó, no lo aumentó. Sí lo aumentó. Sí lo aumento. Sí lo aumentó. Por eso es que cuando el paciente es hipertenso, y es una recomendación, generalmente ¿qué pasa generalmente qué pasa el 1 de enero? Como la mayoría de las personas. ¿Qué hacen ustedes en diciembre? Bueno, fuera de descansar, ¿qué es lo que más se hace en diciembre? Comer mucho. Comer mucho. O sea que cuando llega enero, ¿qué dicen ustedes en enero? Hacer ejercicio. Ahora sí me voy a poner a hacer ejercicio, ¿no? Ahora sí. Ajá. Y ese es el propósito. Ahora sí voy a hacer ejercicio. Resulta que si yo soy hipertensa, y a veces me pasa y me llega medicina legal, son pacientes que son hipertensos, que vienen con el remordimiento de conciencia de que comieron mucho en diciembre, y se me van el primer día de clase a la zona de spinning y hacen la clase de spinning como si llevara un año haciendo clase de spinning. Ese paciente tiene el riesgo de hacerme ¿qué? ¿Qué me puede hacer si su vaso sanguíneo no se me dilata, si la sangre que llega es la misma? Yo le aumento el trabajo cardíaco, le aumento frecuencia cardíaca. ¿El paciente qué me puede hacer? Hipoxia y luego atrofia. Me puede hacer una hipoxia, una arritmia cardíaca o una isquemia y un infarto de miocardio y se me muere. Esos son los que nos llegan a nosotros con episodios de muerte súbita en el gimnasio. Entonces son personas que nunca han hecho actividad física y se meten a hacer actividad física como si llevaran 3 años haciendo actividad física. Generalmente cuando los pacientes tienen una enfermedad, por eso lo ideal cuando entran a un gimnasio o cuando entran o se deciden a hacer actividad física, el médico tiene que explicarles que uno empieza, cuando ustedes nacieron, ¿de una vez hablaron o tuvieron un proceso para hablar? Tuvimos un proceso. Un proceso, ¿cierto? ¿O será que ustedes caminaron de una vez y no gatearon? ¿O no se sentaron?
Todo es un proceso. Entonces, es igual con la actividad física. Ellos tienen que iniciar actividad física, pero uno les empieza y les da la recomendación. Como usted no me ha hecho actividad física, tiene que empezar a hacer cardio, pero usted no va a hacer cardio 45 minutos trotando como si estuviera en una maratón, sino que empieza por lo menos 15 minutos caminando. Y después paulatinamente le vamos incrementando ¿qué cosa? La intensidad. La intensidad. Para que su corazón se vaya adaptando y los vasos sanguíneos se vayan adaptando. Sobre todo los vasos que no tienen dañaditos para que puedan hacer colaterales y le llegue buen oxígeno. ¿Entendido? ¿Entendido hasta acá? Jóvenes, entonces lo dejamos hasta acá. Yo no les he mandado el caso clínico, qué pena. Es que ayer he dejado el computador acá. Pero es que no hemos terminado de este capítulo. Yo hoy sí les mando el caso clínico y ese caso clínico lo revisamos. Yo no sé al fin cómo quedamos, si martes o jueves todos. Bueno, Jueves no me acuerdo, pero todos. Y lo revisamos el jueves de la otra semana. Eso sí los mando hoy. Porque es que necesito primero ver, o sea, este jueves no, sino el otro jueves nos reunimos, porque primero necesito explicarles todo el proceso. Si ustedes se dan cuenta, yo les explico cada paso por vía y mecanismo. O sea, ahorita cuando ya hablamos de proteína G, si yo les presento un caso clínico por lo menos de un paciente hipertenso, cuando ustedes me hablan de proceso de adaptación hipertrofia, me tienen que hablar de qué es lo que ocurre, porque recuerden que entre esos tenemos los cambios moleculares. Entonces tienen que escribir que aumenta factor de crecimiento, de que ese factor de crecimiento va a llegar al receptor de la proteína G porque el señor es hipertenso. Esta proteína G se me va a empezar a activar, entonces me empiezan los genes que se activan, me empieza a formar isoformas de actina y miosina y me hace el proceso de hipertrofia. Eso es lo que consiste explicarme por qué ocurre cada cosita. ¿Entendido? Por mecanismo. Porque todo, si ustedes se dan cuenta, me da hipertrofia. Si yo hago actividad física, yo voy a tener hipertrofia. Pero la activación de la vía sí es diferente. O sea, lo que difiere es el receptor, que hace que ese receptor se me active otros receptores diferentes. ¿Entendido? ¿Les quedó claro hasta acá? ¿Claro como el agua? Sí, señora. Eso Sí, es señora. Sí, profe. claro como el agua con el parcial. Ah, bueno, niños, entonces se cuiden y Muchas estamos gracias. hablando y qué pena la demora.